Bienvenidos a Pensarte, donde cada historia es un viaje y cada diálogo una obra de arte. Empezamos. ¡Woohoo! Hola queridos amigos de Pensarte, bienvenidos a un nuevo episodio. Este es el episodio número 2 de la temporada número 2 que recién iniciamos ahora en enero y estamos súper felices de desbloquear nuevos personajes, les decía yo la semana pasada que estuvimos grabando. Ya tenemos un nuevo episodio y espero que les haya gustado y déjennos por favor en los comentarios ¿qué fue lo que más les llamó la atención del episodio con nuestro querido amigo Isaí? Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que tengo el honor de conocerlo desde que yo estaba pequeña. Fuiste mi líder de mi adolescencia, te qué cuento. Bueno, qué bueno. Y amigo de Isaí también. Sí, muchas gracias es. por estar por acá. Él es Eliazar López. Por ahí un aplauso. Pero qué bueno tenerte por acá. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Siempre lo digo, tu conocimiento es conocimiento para nosotros también. Y bueno, que Dios sea quien nos use, ¿verdad? Gracias, Russell. No, y es un gusto y un privilegio también estar acá. Y bueno, todos se comenten ahí también y sean parte de esta conversación que tenemos, parte de todo lo que se va a hablar. Los invito a que puedan ustedes ahí escribir, hacer sus preguntas, también hacer sus comentarios. Yo creo que somos una familia para poder hacerlo, ¿verdad? Y vamos a estar compartiendo, interactuando con cada uno de ustedes. Muchas gracias, querido Eliazar. Bueno, yo tengo unas preguntas para ti, son unas preguntas para conocerte un poco más como persona. Entonces vamos a empezar y me gustaría que pudieras describirte en 3 palabras, las 3 palabras que te identifiquen. Bueno, fe. Okay. Una. Muy bien. Perseverancia. Wow. Sí, y te puedo decir generosidad. ¡Wow! ¡Qué interesante! Creo que más adelante vamos a hablar un poquito de esas palabras tan importantes, pero qué bonito es conocerte. Tengo 2 preguntas así bien random, ¿verdad? Uh-huh. ¿Eres team café o team té? No, definitivamente el café. son de nuestras tierras. Corazón, ¿verdad? Tierras guatemaltecas, café. Sí, no, café, por supuesto. Muy bien. ¿Y trabajas mejor de mañana o de noche? No, definitivamente creo que la noche siempre tiene algo especial. No, definitivamente la noche. Las ideas surgen en la noche, ¿verdad? Sí. Quizás por el asunto de que terminas todo y hay una etapa de poderte relajar. Entonces, creo que se te vienen las ideas, empezás a notar algo, pero creo que la noche, en mi caso. Ok, yo también soy de noche. Sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿cuál es tu plan perfecto para un día libre? Bueno, definitivamente en un día libre ahora, ¿verdad? En este tiempo, es salir con mi esposa. ¡Ay, qué bonito! Salir con mi esposa, pasar un momento con ella. No tengo mucho tiempo de estar casado realmente, ¿verdad? Y yo creo que esos cambios han costado un poquito, ¿verdad? Pero ahora, pues definitivamente es mi prioridad en mis tiempos libres, definitivamente. Interesante. Y mencionas algo bien interesante, la verdad. Y a mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis y hablar un poquito de esto, ya que la conversación está fluyendo. Sí. Fíjate que en cierta ocasión estábamos hablando con Cristian y creo que vamos a hablarlo un poquito más a detalle de que queremos hacer un episodio para esas personas que están transicionando de un noviazgo a un matrimonio, que ya están casados recientemente o que están por casarse, ¿verdad? Porque de verdad yo siento que es una transición así un poquito fuerte. Sí, mira, dependiendo también incluso de la edad en que te casas. Es cierto. Porque ya tenés digamos, un protocolo de vida, ya tenés ciertos aspectos, incluso, por ejemplo, te digo esto, la transición, porque también viví dos años solo, mis papás se fueron a vivir a otro lado, yo me quedé en la casa y luego después tuve el proceso de noviazgo y después me caso y todo esa transición y todo el tiempo he sido una persona muy independiente. Wow, y ahora tener una cierto. persona, y ya después me casé, solo te digo, después de los 30, sí te digo. Entonces ya tenía un estilo de vida. Sí.
y integrar a otra persona, entonces también uno debe tomar sus prioridades y debe de saber por qué razón lo hizo, si no, hubiera seguido igual, Es cierto. Interesante, ¿verdad? por Ajá, favor, sí, coméntenos si quieren saber un poquito más de la historia de Eleazar y su transición de casado. de soltero Es a casado. interesante. Bueno, vamos a cerrar este paréntesis y Ay, continuamos conociéndote un poco más. sí, claro. ¿Quién era Eleazar antes de ser pastor? Bueno, definitivamente creo que mi vida se ha venido desarrollando en un ámbito cristiano, Ok. específicamente eh, en trabajo con jóvenes, ¿verdad? Un joven con deseos de superar Ujú. en mi vida personal, definitivamente el poder tener esas metas, esos proyectos y pues realmente me he dedicado también a estudiar Ok. y poder desarrollarme en esa área. Eh, la verdad es de que aprovecho mi tiempo libre, Ujú. creo de que conforme va pasando el tiempo, también a veces uno, bueno, en mi caso, eh, pasaba mucho tiempo a veces leyendo, Ujú. ya después el asunto del trabajo, los compromisos, la iglesia, el Así es. matrimonio, no es que lo haya dejado, pero ya secciono ya Es ciertas cierto, ya hay partes, entonces, prioridades, ¿verdad? exacto, llevo todo eso, pero al final, antes de casado, pues definitivamente también eso, me gusta también hacer algo de deporte, Ujú. salgo unas noches en bicicleta Ok. y trato la manera de tener algo de actividad también. Actividad física, Sí, ¿verdad? no Porque si tan no uno se sedimentario, empieza. así que, sí, no, olvídate, con este frío que hay hoy, Sí, olvídate. está potente. Tiene Es que tener cierto, tienes uno, toda la razón. sí, Y hay otra pregunta, hay ajá, algo que la gente no sabe de ti, o bueno, yo creo ujú, que hay varias cosas, pero ¿hay alguna cosita que quisieras compartirnos hoy que no la mayoría de gente lo sepa, sí, algo muy ujú. personal? Bueno, no, miren, dentro de las cosas, que, bueno, te puedo decir así personal, Ujú. no me gusta comer en, en cantidades grandes. Ah, ok, Sí, trato la manera interesante. de llevar una cuestión de alimentación Ujú. poco, no te digo 100%, pero sí balanceado, porque Interesante. requiere mucho esfuerzo, Ujú. también quiere un poco de sacrificio porque si tú quieres comer bien, pues tienes que preparar Es algunas cierto, cosas y también a veces el recurso exacto. y conlleva muchos aspectos, pero tal vez esa parte no la conocía, ¿va? Pero sí Interesante, trato la así manera de que ser un poco si lo invitan disciplinado a en eso. comer, por favor. Sí, y de ahí que te mencionaba algo, eso Sí, sí, yo como lo cualquier que cosa, sea. así te puedo decir. Sí, porque también no soy muy hábil para la cocina. Ok. No soy muy hábil para la cocina. Entonces, lo que me pongan enfrente, no pregunto, y me lo como, ¿verdad? Es raro algo Interesante. que digo yo que no me como. Entonces, Sí, esas súper. dos cosas ahí, Ok, son sí, dos pequeños detalles que tal vez no todos sepamos de ti. sí, ajá, sí, Interesante. Bueno, ya casi finalizamos esta parte, la verdad, ya viene lo más fuerte, ¿verdad? El tema claro, fuerte, el platillo fuerte. está bien. Y bueno, esta pregunta me gustaría hacértela más que todo porque sabemos que pensarte no solamente llega a las personas que ya estamos muy involucradas en la iglesia, Ujú, sino personas que de verdad están necesitando acercarse a Dios. claro. Así que la pregunta dice, si hoy tuvieras que dejar un mensaje corto para alguien que está viendo pensarte y se siente perdido, ¿qué Ujú. le dirías? Bueno, definitivamente que tomes un momento para poder ver qué es lo que quieres para tu vida. La vida pasa demasiado rápido, Rosel. Así es. Nuestra juventud pasa en un instante Ujú. y nosotros, yo estoy convencido de que Dios creó a todo hombre por un propósito. Ninguna persona no tiene propósito acá. Es cierto. Ninguna persona. No hay ninguna persona. Y esas personas que están pasando por un proceso complicado, difícil, yo les quiero dar una noticia muy importante, que definitivamente todos necesitamos ayuda Así es. y no hay nada mejor que buscar a Dios. Entonces, la persona que se acerca al Señor, a Dios, eh, tiene una proyección distinta porque tenemos
esa imagen y semejanza del Señor. Entonces, conforme nosotros vamos, no somos perfectos, pero conforme vamos nosotros haciendo lo mejor que podamos para nuestra vida, alejarnos de aquellas cosas que nos dañan, nos vamos pareciendo más a esa imagen. Así es. Entonces, el hombre se deforma, la mujer se deforma cuando se aleja de Dios, pero cuando nos acercamos a Dios, nos vamos formando a esa imagen y a esa imagen. Así que yo les digo que nos acerquemos a Dios. ¡Wow! ¡Qué bonito mensaje! Bueno, que haya Sí. sido Dios quien esté hablando, ¿verdad? Claro. Nosotros solo somos instrumentos. Sí. Qué genial, la verdad, qué bonito momento conociéndote un poco más, querido Eleazar. La verdad es que eres amigo del equipo. Ay, no, ahí estamos. Siempre te hemos admirado muchísimo por la persona que eres y te hemos tomado en cuenta, de verdad, por lo que sabes y por lo que Dios habla a través de tu vida. Gracias. Bueno, continuemos entonces con el platillo fuerte y el tiempo Vamos. es entonces con nuestro hereje favorito. Sí. Bueno, amigos de Pensarte, seguimos aquí con Eleazar en este episodio y el título de este episodio se llama No apto para religiosos. Y se nos ocurrió así espontáneamente. Los títulos suceden, o sea, el proceso creativo de Pensarte es que yo voy incluso para el trabajo y se me ocurrió esta idea. Estamos aquí o estamos haciendo cualquier otra actividad y por eso es que nos encanta. Y la pregunta o la dinámica va a consistir en que yo te voy a decir algunas palabras populares de la iglesia y que nos des tu opinión, que nos digas qué pensás. Va. Entonces la frase número 1 y más famosa que hemos escuchado es: Jesús no es religión, es relación. ¿Qué pensás de esa frase? Bueno, muy interesante porque, Cristian, porque primero hay que definir qué es religión. Y a veces nosotros los cristianos tenemos una pequeña roncha con la palabra religión. Sí. ¿Verdad? Pero definitivamente, como toda palabra, pero en la etimología de la religión podemos decir, y alguien la pudo haber definido, te digo, por ejemplo, Filón, un filósofo judío del primer siglo, definió la religión como una liga, religare, y es aquellas acciones que nosotros hacemos que nos liga a una divinidad. Ok. El asunto ya es cuando decimos religiosidad, esa ya es otra cosa. Okay. Pero la religión es esa práctica que hacemos que nos acerca a una deidad, y si hablamos del cristianismo, que nos acerca a Dios. Okay. Así podemos decir. Pero entonces, ahora, ¿qué entendemos nosotros por relación también? Okay. Entonces, ¿cómo se dan las relaciones hoy en día? ¿Cómo entendemos nosotros algo como relación? Bueno, tal vez aquellas acciones que nos une también. Okay. Entonces va en ese camino. Al final, lo que debemos de tener presente es de que todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia nos une con Dios. Wow. Sí. Eso te podría decir. Entonces, al final, podemos decir, tenemos una religión, por supuesto. Sí, y religión. también tenemos una relación también. Es, digamos, tal vez un poco redondear la palabra. Es correcto, sí, pero al final la relación es todo aquello que haces que te une con alguien. Y la religión son las acciones que hacemos, pero no solo son dentro de la iglesia. Ahora, la religiosidad, por ejemplo, son aquellos patrones repetitivos que creemos de que así es. Ajá. ¿Verdad? Y que si haces tal cosa, vas a obtener. Como tipo ritos, sí, digamos. Exacto. Aunque el rito también es permitido dentro del contexto cristiano, ¿verdad? Algunos asuntos muy, muy, muy interesantes, pero sin entrar en una religiosidad, sino que en una relación con el Señor. Interesante. Muy bien. La segunda frase que es muy entonada en el mundo cristiano es: la mucha letra mata. Y con eso evitan que los patojos sigan estudiando en la universidad. ¿Qué pensás? Bueno, quiero repetir la frase de Louis Pasteur. Él, un científico francés, y él decía, la poca ciencia te aleja
de Dios. La Ok. mucha ciencia te acerca a Dios. Wow. Entonces, yo creo que hemos malinterpretado este asunto, pero al final es de comprender también porque esto tiene su historia. Sí. ¿Por qué razón fue de que en algún momento las personas tuvieron ese detalle de poder tener ese pensamiento dentro del ámbito cristiano? Ajá. Cuando te digo realmente que todos los procesos o todo lo que tiene que ver con educación fue el cristianismo el que lo impulsó. Te hablo de las universidades, te hablo por ejemplo de Oxford, de Cambridge, de ¿qué te puedo decir? Si nos vemos acá en América, de Harvard, Ok. de Princeton. Entonces son universidades con bases cristianas. Y de hecho se da y surge esa necesidad, y no solo de acá, sino que si vamos a la Biblia, por ejemplo, Jehová, Dios le dice a Josué, mira que te mando que te fue que se. Pero también en esa parte, en el capítulo 1 de Josué, también le dice que este libro no se aparte de ti ni de día ni de noche, sino que medita en él. Ok. Y para poder meditar, para poder uno reflexionar, Ok. es necesario que nosotros tengamos un proceso de aprendizaje. Un proceso educativo. Un proceso educativo. Entonces, realmente eso surgió porque, como toda cuestión humana es imperfecta. Entonces, lo que pasó algo, específicamente en Inglaterra, que las universidades empezaron a tener ya no un camino en el cual pudiéramos reflexionar la fe, sino que más bien atacar la fe. Exacto. Entonces hubieron cristianos, entonces específicamente los metodistas, que empezaron a decir, bueno, ya no vayan a la universidad, porque eso les van a cambiar el pensamiento de lo. Entonces, esa corriente se vino y azotó fuertemente en Latinoamérica. Pero no fue un asunto para que la gente no estudiara, a eso voy, sino que fue un asunto que en ese momento era necesario que se hiciera un alto. Okay. Y el asunto es de que nosotros, o Latinoamérica lo tomó como algo, o no todos, pero en su mayoría se tomó como que eso no había que hacer. Y más cuando empezaron las teorías, ¿verdad? Empezaron las teorías y todo ese tipo de asuntos, ¿verdad? Pero realmente, Cristian, cuando uno, te digo, no estudia la Biblia a profundidad, pero uno empieza a comprender pasajes bíblicos, lo que Dios quiere para uno. Hay un fuego adentro de uno. Y esa es la siguiente, el siguiente mito. Podríamos decir que los pentecostales no estudian la palabra de Dios. ¿Qué pensabas y qué le dirías a esa gente que sigue teniendo el concepto de que un pentecostal no estudia la palabra de Dios y se rige por las emociones? Yo entiendo que también hay una teología del cuerpo que llega a abarcar la totalidad del hombre, tanto su espíritu como su carne, pero incluso hay teólogos que no lo ven así aún, que estigman mucho el movimiento pentecostal. ¿Por qué crees que sea y qué le dirías a esas personas que piensan eso de las comunidades pentecostales? Sí, mira, yo creo que vamos a ir por partes. Primero, yo creo que la fe no es subjetiva. La fe no está en el aire para que alguien la tome y no. La fe también se reflexiona. La fe se reflexiona. Y tenemos argumento también histórico. Tenemos argumentos, si bien es cierto, la Biblia no es un libro de ciencia, pero tenemos argumento científico. Y por supuesto, tenemos nuestro argumento práctico. Entonces la fe se vive, es algo práctico. Y dentro de todo esto, podemos ver algo en la misma Biblia. Por ejemplo, el desarrollo de la iglesia. Sí. El desarrollo de la iglesia y cómo se empieza a formar la iglesia fue un ámbito después de que vino el Espíritu Santo. Wow. Y si yo no quiero hablar específicamente de una iglesia en específica, pero ¿qué es de aquellas iglesias que no tienen, o dentro de su teología,
si te puedo decir así, porque el asunto es que nos casamos nosotros con una teología. Ajá. Y ese es un peligro, porque entonces nos volvemos también, te voy a decir algo, nos podemos ver hasta idólatras. ¿Qué es un idólatra? O hacemos ídolos. Es un ídolo tiene una forma. Entonces la misma iglesia o los mismos teólogos encierran a Dios en una forma. Wow. Y cuando encerramos a Dios en una forma es donde hay peligro. Entonces ya se pierde realmente que algo dentro de nosotros sucede. En el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, definitivamente hay acontecimientos muy importantes en la vida del hombre. Okay. Y alguien puede decir, bueno, yo no, porque empiezan a hablar en lenguas. Y eso, bueno, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, llega un momento hasta perdes el control de tu lengua, porque el Espíritu Santo te controla. Uh-huh. Eso sí, no quiero ir al otro lado, al otro extremo, donde también se exagera, donde también a veces, y también hemos tenido cuestiones donde se miente también, por supuesto. Esos son los peligros que tenemos hoy en día, y esos peligros están en todas partes. Pero realmente cuando dejamos de que Dios se mueva en nuestra vida, hay algo que pasa en nuestro cuerpo, incluso en nuestra lengua. En nuestra lengua. Entonces perdes el control de tu lengua y dejas que el Espíritu... Entonces, por eso las personas tienen esa reacción. Pero no es un asunto aprendido, sino que es algo que ocurre en tu interior. Y esa experiencia es consecuencia de esa búsqueda, de esa entrega. Uh-huh. Pero también no precisamente es de que una persona sea todo eso, tener al Espíritu Santo. Porque también se cae en eso. Que si hablas lenguas, si tenés un episodio, si podemos llamarlo, uh-huh, de catatónico, que hasta las personas caen, ¿verdad? Uh-huh. Porque sucede eso también. Pero es que la presencia de Dios es así, que bota a las personas. Hablas o empezás a llorar, o empezás a sentir algo en tu cuerpo, ¿verdad? Y son reacciones. Algunas personas hasta les da risa, pero no se vuelve un desorden realmente, sino que el Espíritu Santo te toma y el cuerpo reacciona de esa manera. Uh-huh. Entonces, definitivamente hay que tener bien claro esto. Y yo estoy convencido de que si no está el Espíritu Santo en la iglesia no avanza. Sí. No avanza. Y por eso te digo, no quiero hablar de una iglesia, pero veamos esas iglesias donde no está el Espíritu Santo. ¿Están creciendo realmente? Uh-huh. O cómo van, porque la deserción del cristianismo parece que va en aumento. Uh-huh. Y es porque se ha dejado creer incluso en el Espíritu y eso Santo. Me llama la atención. Por ejemplo, yo hablaba con una persona que es católica, uh-huh, pero que pertenece al movimiento carismático. Uh-huh. Y es una... litúrgicamente similar, sí, claro, a la iglesia evangélica, uh-huh, pero ellos de alguna forma le empezaron a priorizar uh-huh, el mensaje sobre el Espíritu Santo. Es correcto. Y sus iglesias han crecido uh-huh, porque han priorizado el mensaje, y la iglesia católica de cierto punto venía en un declive, uh-huh, pero con el movimiento carismático como que vuelve a tomar vida, ¿verdad? Y yo lo veo hoy por hoy en gente que pertenece a este movimiento, y igual forma la predicación del Espíritu Santo como que les ha cambiado incluso hasta el semblante, ¿verdad? Uh-huh. Yo le digo, pues vas a una iglesia evangélica, y me dice, no, yo soy del movimiento carismático. Sí. Pero mira, me dice, ahí le damos prioridad al Espíritu Santo. Uh-huh. Y hace años yo escuchar que un católico dijera, le doy prioridad al Espíritu Santo, era una cuestión nula, ¿verdad? Uh-huh. Y también esos movimientos, aprovechando que estás aquí, te preguntaría, ¿qué pensás del movimiento carismático? Pues, bueno, en cierta ocasión le preguntan a Jesús, ¿y quiénes son estos? Wow. Y Jesús dice, bueno, estas son ovejas de otro rebaño. Wow. Pero las llamo ovejas. Entonces, mira, yo no quiero entrar, digo... Sí, hay un debate. Sí, es un debate, pero son asuntos salvíficos, Cristian, que no nos corresponden a nosotros. Wow. Los asuntos salvíficos les corresponde al Señor, no nos corresponde a nosotros. Uh-huh.
Y ahora bien, sí es necesario, por supuesto, que vayamos a la Biblia para ver qué aspectos realmente sí tienen relación con las prácticas que tenemos y qué aspectos no tienen relación con la... Entonces, incluso te puedes estar en la misma iglesia cristiana evangélica también, Sí. ¿verdad? Pero al final son asuntos, ¿verdad?, que debemos de evaluarlo y, por supuesto, en un episodio pues no podemos hablar de todo eso, pero valdría la pena Empezar ver... Sí, a picar piedra y empezar de alguna forma a abrir un diálogo, sí, por supuesto. a darnos la oportunidad de la gente, incluso de la iglesia que nos escucha, a comentar y a ser parte de la conversación, ¿verdad? Porque hay propuestas, hay miradas que también necesitan ser escuchadas y están allí escondidas. La otra pregunta que quería hacerte es, ¿qué piensas de la iglesia contemporánea? Ujú. ¿Hacia dónde va? Ya. ¿Cuál es el futuro? Vos como pastor, ¿qué futuro le ves a la iglesia contemporánea? Definitivamente, Cristian, de lo que en relación al orden de ideas que venimos hablando, yo creo que la iglesia hoy en día para el futuro tiene muchos desafíos. Wow. Número uno, te puedo decir, es siempre tener al Espíritu Santo en la iglesia. Wow. La iglesia, con el Espíritu, si el Espíritu Santo te guía, si el Espíritu Santo te habla, si el Espíritu Santo, no tenés cómo perderte. Wow. El Espíritu Santo es tu guía, tenemos la palabra del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo no nos podemos perder. Uno. Dos, hay algo que he visto en mi poco tiempo de estar al frente de la iglesia y es de que nos hace falta ser relevantes culturalmente. Wow. A veces la iglesia creo que ha salido del mundo en el sentido de que no ve ciertos aspectos que son necesarios que nos ayudan al crecimiento y al desarrollo de la misma iglesia. De la cultura. Entonces la iglesia debe de hacer también cultura también. Uh-huh. El asunto es de que la iglesia no está haciendo cultura, solo está respondiendo a la cultura. Y a veces responden en forma de ataque. Sí, lo que pasa que el poco argumento, la poca forma de ver el asunto bíblico como Jesús fue un revolucionario en su tiempo, en su cultura, nos da miedo. Escandaliza. Escandaliza, pero mira, realmente hablaste del movimiento pentecostal o del pentecostalismo. ¿Cuánto tiempo tenemos los pentecostales? ¿Qué te digo yo? No llegamos a 150 años, digamos, bueno, la acción que pasó en el aposento alto, sí, ¿verdad? Pero que se definiera, digamos, de Que esa... renaciera. Que renaciera y que tengamos esa práctica y hagamos doctrina de esto como lo tenemos hoy en día, pues no tiene mucho tiempo. Y yo creo que definitivamente toda esta parte, la iglesia debe tener una proyección hacia el futuro. Haciendo también cultura. Wow. Te digo algo, por ejemplo, música. ¿Está haciendo de verdad la iglesia música? ¿Está revolucionando? Hace un tiempo hubo una revolución con la música. Te digo, por ejemplo, Hillsong. Sí. Pero de ahí paró. Si nos vemos a los contextos latinoamericanos, te digo, un Juan Carlos Alvarado. Pero hoy en día no tenemos. Tenemos copia de la copia. No tenemos nada de algo que hasta... Entonces, esos son los desafíos que tenemos. Entonces, posiblemente nos hace falta innovar. No estoy hablando de asuntos de pecados, sino que de ciertos aspectos que debemos de conocer. El acercarnos a la gente, a la sociedad, a la comunidad. Porque a veces... dentro de lo que hacen las prácticas que hace la iglesia, es muy, si le puedo llamar así, templocéntrica. Wow. No abrimos los templos para el desarrollo de la gente, para el desarrollo de la comunidad, incluso de los mismos hermanos que estamos ahí. Exacto. Entonces, la iglesia debe de tener un pensamiento de apertura
también. Entonces, ese es uno de los desafíos. Interesante. ¿Qué te puedo decir? Un templo que funcione de día y de noche. ¿Verdad? Eso es... Eso que me estás diciendo, yo ya... Para muchos van a decir eso es una utopía, ¿verdad? Sí. Eso es algo no, que parece bonito, pero pensándolo, Ujú. repensándolo y reestructurándolo, pareciera que en los planes de Dios tiene sentido. No, mira, cuando vemos la vida de Jesús, dice que él a los 12 años se pierde. Ujú. ¿Y dónde fue atendido? ¿Dónde él estaba a los 12 años? Dice la palabra del Señor que lo andaban buscando por 3 días. Y lo 3 días. encontraron en el templo. Pero hay Ujú. algo muy interesante. No solo lo encontraron en el templo, sino que la apertura que tuvieron para Jesús. Porque dice que estaba con los doctores de la ley. Y hay una conversación ahí. Hay conversaciones. Wow. Hay una reflexión ahí. Dice que se asombraban tanto de sus respuestas como también de sus preguntas. Ujú. Pero eso quiere decir de que el templo estaba dispuesto. Hay una para apertura. para ellos, para poder platicar. No estaba cerrado. Y es curioso que Estaba pase abierto. de niño, porque los niños solo llegaban a lo mucho a escuchar. Ajá. No tenían esa potestad de formular una Sí. pregunta, ni siquiera hablar en algún punto, ¿verdad? Sí, porque sí, la cultura judía era un poco más rígida, digamos, en ese Ajá. sentido, con los niños y las mujeres, ¿verdad? Ujú. Pero creo de que la iglesia tiene esos desafíos. Wow. ¿Cómo se llama? Un acercamiento a la cultura o hacer cultura. Los aspectos de seguir con el Espíritu Santo y por supuesto la presión bíblica teológica. Y tal vez te puedo decir yo cuando hablo del asunto es si le puedo hablar así, una nueva hermenéutica, una nueva interpretación, tal vez una nueva, sino que reinterpretar nuevamente la palabra. Te digo algo. Ujú. ¿Qué dice la Biblia de inteligencia artificial? Wow. Te digo otras preguntas. Si Sí. hablamos de que el siglo XXI se ha caracterizado mucho por la biología, ha tenido mucha relevancia con acciones muy importantes. Por ejemplo, la clonación. Exacto. ¿Qué dice la Biblia de clonación? Ujú. ¿Qué dice hoy la Biblia de alquiler de vientre? Que eso Wow. ya está. Y es un hecho. Ya es O un sea, no hecho. lo podemos ni siquiera decir, eso va a pasar aquí O a la 100 años. la eugenesia, que es decir, el perfeccionamiento de la raza humana. ¿Qué nos dice Dios de eso? Ajá. Y algo que se ha vuelto a popular, por ejemplo, el aborto. Wow. ¿Verdad? Que todos esos... hay un escritor que se llama José Tamayo que él dice, bueno, la Biblia tiene todas las respuestas, lo que hacen falta son las preguntas. Wow. Entonces, Interesante. la iglesia no debe de enfocarse solo en responder, sino que en generar preguntas. Así como cuando Pablo llega al Areópago, no solo responde, sino que no. también pregunta. Entonces, yo creo que son los desafíos. La iglesia tiene muchos desafíos, pero te hablo de estos así porque pasaríamos más tiempo Sí, platicando. pasaríamos bastante. Ajá. Pues la verdad me parece interesante. Cada que hablo con tu persona me quedo pensando mucho, ¿verdad? Y creo que es de las personas con las que me gusta hablar porque tienes ese mundo de ideas que realmente a mí me ha costado mucho encontrar, Ujú, ¿verdad? Incluso hasta en la universidad uno no encuentra a veces profundidad ujú. de pensamiento y mucha superficialidad también. Más, a veces me sorprende que compañeros que estudian filosofía también tengan una superficialidad así muy vaga. Sí, Pero qué bueno, y ese es el punto a donde quiero llegar. Dijiste que estudiaste en el Ujú. seminario, ¿verdad? Estudiaste teología, te preparaste para servir. Ahora la pregunta sería, ¿qué le dirías a esos jóvenes que todavía están en ese proceso de sí, si no, Ujú. de entrarle o no entrarle a la iglesia, al ministerio o a estudiar, ¿verdad? Yo he encontrado mi vocación, digamos de alguna forma, o he entendido cada vez qué es lo que quiero hacer dentro de la iglesia después de haber salido del seminario. Ujú. Entonces, la pregunta sería esa, ¿qué le dirías a esos jóvenes que todavía están
en esa incertidumbre. Sí. No, mira, yo creo que se ha cometido algunos errores, Cristian, y uno de estos te puedo decir que es de que a veces hemos separado la educación bíblico-teológica y decimos la educación secular. Okay. Eso nos ha hecho mucho daño. Nosotros vivimos en un mundo, no en dos mundos. Educación es educación. Solo que te especializas en aspectos bíblicos, teológicos, te especializas en números, te especializas en cuestiones físicas, en medicina y todos esos aspectos. La universidad inicia con 3 carreras. Teología, porque necesitamos conocer a Dios. Wow. Así surge la universidad, con 3 carreras nada más, con teología, con medicina, para ayudar a mi prójimo. Wow. Y con derecho, para que no sean violentados el ser humano. Wow. Siempre tuvo una perspectiva de honrar a Dios. Incluso la Carta Magna de 1636 al 56 dice, bueno, que en la Royal Society, con relación a todos aspectos de la universidad y de la ciencia, dice, para la gloria de Dios y para el desarrollo de la raza humana. Wow. Y bajo esos principios se fundan las universidades realmente al inicio. Entonces, esa separación nos ha hecho mucho daño. Nosotros vivimos en un mundo. Educación es educación. Ahora bien, aquí viene el asunto, porque te voy a decir algo. Por ejemplo, en mi caso, yo no pretendo, ¿cómo se llama? Pero te voy a decir, por ejemplo, yo estudié aeronáutica. Estudié una licenciatura en aeronáutica. Estudié la licenciatura en ciencias religiosas y estudié la licenciatura en Ministerio Cristiano Urbano, una maestría en docencia universitaria con énfasis en tecnología. Y en lo largo de todo esto pareciera que el abanico de opciones pueden ser bastante grandes o mayores para nosotros. Okay. Entonces, y esas incertidumbres, dice, bueno, aquí esto, y a veces nos enfocamos en aquello que da plata. Exacto. Entonces, dice alguien, estudio Biblia y estudio una ingeniería, mejor estudio la ingeniería, porque eso me va a producir. Te voy a hacer productivo y mire, no está mal, pero uno hace su carrera, Cristian, y hay vocaciones muy importantes. Yo les digo a esos jóvenes que están pasando por ese proceso, a veces complicado de definir ciertos aspectos de qué estudiar o no estudiar Biblia, yo les digo que es lo mejor que pueden hacer en su vida. ¿Por qué? Porque puede ser un ingeniero, Cristian, sin propósito. Sí. Puede ser un arquitecto sin propósito. Exacto. Pero cuando te encuentras con Jesús, encuentras propósito y te das cuenta que todo lo que haces, las acciones que haces, lo que puedes hacer con tus manos, con el oficio, con todo lo que el Señor te permite hacer como ser humano, no hay. Y por supuesto, el apóstol Pablo dijo, aquel que no trabaje, que no coma. Tenés que echarle ganas también pues a esto, porque aquí estamos para esto, ¿va? Entonces, también tienes que hacer eso. El apóstol Pablo incluso era biocupacional. Era una persona que construía tiendas en el desierto y vivía de eso, pero también tenía el trabajo misionero. Pero eso también, el tema de la biocupación no es lo mismo que la bivocación. Sí, lo que pasa es de que cuando nosotros tenemos esa ocupación es porque en teoría has encontrado tu vocación. ¿Verdad? Exacto. Entonces, la vocación es aquello que puedes hacer con esa expertise, con ese deseo, con toda esa práctica genuina de no solo porque me están viendo mi jefe, yo lo hago. Entonces, eso se pierde. Entonces, por eso te digo, puedes ser un ingeniero sin propósito, porque si no, miremos hoy en día, hay tanta gente que hace las cosas a medias. Sí. Entonces, ¿es su vocación realmente? ¿O solo por el billete? ¿O por el fin de mes? Por el billete baila el mono, dicen, ¿verdad? Entonces, sí, hay varias cosas ahí, ¿verdad? Pero creo de que es muy importante que una persona con una vocación de lo que el Señor le ha dado. Y mira, podemos ir al origen. Sí. Cuando Dios creó al hombre, puso a Adán. Y le dijo 2 cosas. Lo puso en el huerto, dice la palabra del Señor, que lo puso para que
labrara el huerto y para que lo cuidara, para que trabajara y lo administrara. Le puso trabajo. El trabajo es parte, De eso fue antes de la caída, es decir, porque algunos piensan que el trabajo es consecuencia del pecado, ¿no? No. El trabajo es para que el hombre se dé cuenta de las capacidades y habilidades que tenemos y el aporte que podemos dar. Wow. Entonces, el trabajo no es un castigo, como dijo don Ramón. Lo malo es trabajar. No, sino que realmente es que veas que podés proyectar, que podés ayudar a este mundo, que tenés habilidades, que tenés capacidades. Entonces, definitivamente esto nos ayuda. Entonces, ¿cómo aprovechamos el tiempo? ¿Administramos bien el tiempo? ¿Cómo administrar tu vida? Incluso te puedo decir algo. ¿Cómo administras tu cuerpo? ¿Verdad? Exacto. Tienes que ser un buen administrador de tu cuerpo. Empecemos por ahí, de nuestro tiempo, de nuestra espiritualidad, nuestro tiempo en familia, nuestro trabajo, de nuestro estudio. O sea, todo esto, por eso lo puso el Señor, te digo, volviendo al origen, es para que lo labrara y para que lo cuidara, para que trabajes, pero para que administres todo. La vida no solo es trabajo, pero tampoco la vida no solo es descanso. La vida no solo es fatiga, no, pero también al final conlleva muchos asuntos que, o sea, tenés que administrar tu vida en todas las áreas de tu vida. Wow. Bueno, gracias amigos. Esta conversación sí se volvió interesante. La verdad ya no quisiera terminarla porque sé que hay mucho todavía, hay mucho que hablar. Este episodio definitivamente no es para religiosos, ¿verdad? Aquel religioso que nos esté viendo, quizás lo que hablamos aquí no te guste y eres bienvenido a la conversación también. Así que gracias, Eliezer, por estar en este episodio con nosotros, ¿verdad? Gracias por inspirarnos también con tu vida y tu ministerio. Como dijo Now, cuando yo vine a Iglesia de Dios, vos eras director de Generación Emergente del Territorio y pues desde ahí te conozco, ¿verdad? Y qué bueno tenerte esta noche acá con nosotros. Y pues amigos, ya saben, si quieren la segunda parte, comenten y suscríbanse al canal. Así que nos vemos a la próxima. Así es, Cristian. Hasta la próxima y sigan conectados. Bendiciones. Bye.